Bien, continuando con la siguiente exposición, en tendencias actuales en farmacología y farmacoterapia renal, vamos a tratar el tema de los trasplantes renales utilizando los anticuerpos monoclonales. Haciendo una mención importante, hay anticuerpos monoclonales y policlonales. Entonces, básicamente, esta terapia biológica enmarca una característica fundamental. En los trasplantes renales existe un rechazo muchas veces del tejido que se está trasplantando. Entonces, básicamente porque no hay una compatibilidad inmunológica. Entonces, la inmunidad, al observarlo de que no es compatible con nuestro organismo, este tejido que ha sido trasplantado, entonces comienza a tomarlo como un antígeno, como un agente negativo, y comienza básicamente a generar una reacción antígeno-anticuerpo que va a traer consigo reacciones básicamente sistémicas que van a poner en riesgo la vida del paciente, y se tiene que retirar básicamente el tejido trasplantado para evitar una posible mortalidad del paciente. Entonces, de esto surgen los anticuerpos monoclonales para tratar ese tipo de problemas. No nos olvidemos que hay un tratamiento convencional, ¿no? Con ciclosporinas, básicamente, con ganciclovir, con metotrexate, ¿no? Con acetioprina. Pero la nueva era de la terapia biológica es ir directamente sobre la célula inmunológica, sobre esa proteína que pueda estar sobrealterada y generar esta reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, para ello se diseñó esa terapia biológica enmarcando los anticuerpos monoclonales. Uno de los fármacos que es monoclonal tenemos al daclizumab. El daclizumab básicamente es su nombre TCI, pero la casa industrial que lo fabrica lo tiene como nombre de Cenapaxo. Cenapaxo es el daclizumab. Vamos a observar cuál es el mecanismo de acción de este medicamento utilizado para los trasplantes renales. Aquí nosotros enfrente en la lámina tenemos a la célula CD4. En la célula CD4, que es un linfocito, no olvidemos que hay los linfocitos T, CD4, CD8, y esto se llama inmunidad celular. La inmunidad celular está formada por los linfocitos. No olvidemos que la humoral está relacionada con las inmunoglobulinas. Entonces, en este linfocito CD4, como tenemos aquí, si podemos observar, este es un receptor, aquí marcando en el cursor, este es un receptor de alta afinidad a una citoquina que es la interleucina 2, que es una proteína. Entonces, este receptor en el CD4 es para interleucina 2. Si seguimos avanzando, estos círculos, esta bolita de color azul, son interleucina 2, como podemos observar, son las interleucinas 2. Aquí tenemos en la célula TCD4 activadas, tenemos ya activadas, tenemos igualmente al receptor de alta afinidad para IL-2, aquí también podemos observar para la IL-2, pero aquí tenemos la CD56, importante también. La CD56 también tiene un receptor, pero de afinidad intermedia o moderada. ¿Sí? Acá podemos observar para interleucina 2. Entonces, aquí tenemos en forma de una Y al fármaco que es daclizumab. Entonces, una vez que la interleucina activa al CD4, se tienen las células T, CD4. Entonces, en condiciones normales, ¿qué hace la interleucina 2? Se une a su receptor de alta afinidad que se ubica en las células TCD4, y una vez que se une, se comienza a sobreactivar. Y esta sobreactivación permite la actividad del CD56. Pero acá hay un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque cuando daclizumab se administra al paciente que se le ha trasplantado algún trasplante renal, entonces este daclizumab se une a este receptor de alta afinidad para interleucina 2, como podemos observar, se une y lo bloquea. Entonces, lo que hace daclizumab es bloquear la señalización de los receptores de alta afinidad para la citoquina IL-2, como podemos observar aquí. Daclizumab se ha unido al receptor de alta afinidad para IL-2, ahí lo podemos observar,
Y al bloquearlo, como podemos observar ahí, al bloquearlo, ¿qué es lo que está generando? Evita que se active la señalización de la célula TCD4. Entonces, como no se genera la activación, entonces no se da el proceso inmunológico de reacción antígeno-anticuerpo, que es la que rechaza al tejido trasplantado, resultando en altos niveles de interleucina 2, como podemos observar en el cursor. Entonces, al no unirse a su receptor de alta afinidad que se encuentra en la célula TCD4, se acumulan en la biofase y se unen a un receptor de menor actividad o actividad intermedia o moderada, como es el CD56. Entonces, la unión hacia él y la señalización es de menor impacto para generar una acción antígeno-anticuerpo que pueda tener cierto impacto negativo sobre el tejido trasplantado. Entonces, el mecanismo de acción de dapiglizumab es bloquear los receptores de alta afinidad para la citoquina y L2 ubicados en la superficie de las células de los linfocitos TCD4 activados. Y con esto se bloquea la señalización intracelular de estas células inmunológicas. ¿Cuáles son las principales reacciones reportadas? En primer lugar, vamos a comentar las comunes. Dapiglizumab, porcentaje de reacciones adversas versus placebo. Se ha podido reportar que generan infecciones respiratorias de las vías altas, por supuesto, porque si yo reduzco la actividad de los linfocitos TCD4, entonces por lo tanto estoy reduciendo la inmunidad, y eso me trae consigo de que esté propenso a las infecciones virales y bacterianas. El rash básicamente es a nivel dermatológico, se genera un proceso de eritema, picor. Entonces se ha podido reportar. Básicamente no nos olvidemos que es una proteína, el anticuerpo monoclonal, y posiblemente está generando una reacción tipo apteno. La faringitis, que es una infección de las vías respiratorias, básicamente que marca por disminución de la inmunidad. Son las reacciones adversas comunes de estos anticuerpos monoclonales. Los serios, se ha podido observar depresión. No nos olvidemos que la depresión es una disminución de la inmunidad. Entonces, en la depresión se asocia la inmunidad. Cuando se reduce la inmunidad, el paciente está más propenso a desarrollar problemas emocionales, como es la depresión. Y a nivel hepático es bueno recalcar que se incrementan las transaminasas hepáticas, si la GOT y la GPT se comienzan a incrementar. Entonces se tiene que tener especial cuidado con estos pacientes que tienen algún problema o alguna comorbilidad con problemas hepáticos, sobre todo pacientes con hígado graso, pacientes diabéticos, pacientes con cirrosis, pacientes con hepatitis D, porque puede exacerbar este problema a nivel de este tejido. Entonces, esas fueron las reacciones adversas de este medicamento que viene a ser, ¿no?, dapiglizumab, un fármaco utilizado para los trasplantes renales, que lo que va a hacer es bloquear la unión interleucina 2 con su receptor L2 en los linfocitos TCD4. Otro medicamento utilizado es el bacilizumab. El bacilizumab es un nombre DSI, pero se le encuentra como Simulecto. Simulecto es el bacilizumab. Entonces vamos a conocer cómo es el mecanismo de acción de bacilizumab. Y nos va a parecer bien peculiar, porque básicamente igual es un bloqueador de los receptores IL2. Si se bloquea ese receptor IL2, entonces se evita la señalización. ¿Pero en qué consiste esta señalización? Por ejemplo, en condiciones normales, la interleucina 2, como vamos a observar aquí, se une a su receptor IL2 de alta afinidad y comienza la activación de las proteínas TOR, que básicamente van a actuar en la fase del ciclo celular, ¿sí?, como vamos a observar. Esta activación de la fase del ciclo celular es la que va a traer consigo alteraciones en la señalización intracelular de esta célula. Ese es uno. Entonces, eso nos trae consigo que básicamente la inmunidad se vea reducida para hacer una reacción antígeno-anticuerpo frente a un tejido trasplantado como puede ser un riñón. Entonces, bacilizumab es el que actúa a nivel del CD25, bloqueando los receptores de afinidad intermedia para interleucina 2.
¿Cuáles son las principales reacciones adversas que se han podido observar con este medicamento Simulecto? Por ejemplo, una de las principales reportadas son las típicas, son las infecciones respiratorias, sobre todo respiratorias altas. No nos olvidemos que esto se debe a una disminución de la inmunidad. Cuando nosotros reducimos los linfocitos, entonces estamos disminuyendo la inmunidad celular, ya que una infección a las vías respiratorias superiores primero se activan los macrófagos, pero los macrófagos, una vez que ya cumplen su función, comienzan a activar los linfocitos. Entonces aquí es donde se ve reducido los números de linfocitos con este medicamento. Entonces, por lo tanto, hay una mayor predisposición a estos eventos. También se han podido manifestar ciertos tipos de enfermedades sistémicas, ¿sí? Y neoplasias muy bajo porcentaje, no hay una asociación. Lo que sí básicamente se marca aquí son efectos adversos, pero a nivel de las vías respiratorias. Otro medicamento muy importante es el OKT3. Aquí podemos enmarcar básicamente es un anticuerpo monoclonal murino, anti-CD3. No nos olvidemos de que la proteína CD3 permite la activación de un conjunto de células Toll-like en los CD4 y CD8, son células inmunológicas de los linfocitos, ¿no? Entonces de la inmunidad celular. Entonces aquí lo que hace este anti-CD3, que viene a ser el OKT3, entonces va a bloquear ese receptor CD3 y por ende no se va a dar la proliferación celular, la producción de citoquinas y la citólisis. Entonces, si no hay citoquinas, no hay activación celular, entonces por lo tanto se está inhibiendo, bloqueando la señalización intracelular, y este bloqueo va a permitir que no se genere esa reacción antígeno-anticuerpo frente a este tejido trasplantado a nivel que es el riñón. ¿Cuáles son las principales reacciones adversas que se han podido observar con este tipo de medicamento? Entonces, en primer lugar, se puede generar un síndrome de liberación de citoquinas. Entonces, minutos después de la inyección puede haber un síndrome, típicamente enmarca la literatura 45 minutos después de haber aplicado la inyección. Hay una liberación de estas proteínas. No olvidemos que es la interleucina 2, una citoquina muy importantísima para los procesos de rechazo antígeno-anticuerpo. También hay cierta acumulación de líquidos, edema pulmonar, pero no cardiogénico, básicamente porque se ha asociado con una retención de sodio, y esta retención de sodio no olvidemos que permite la acumulación de líquidos, y ese los líquidos van a generar un incremento de la volemia y por ende del retorno venoso, y por último el gasto cardíaco, que puede conllevar a un incremento de la presión arterial. Complicaciones neurológicas, básicamente se ha podido reportar cefaleas leves, básicamente, meningitis asépticas severas con encefalopatía. Infecciones son típicas. Cuando hablamos de anticuerpos monoclonales, lo que vamos a observar son infecciones porque se está reduciendo la inmunidad. Pero también se ha podido observar que se pueden desarrollar linfomas. Se ha desarrollado también básicamente anticuerpos neutralizantes, ¿sí? En un 50% de los tratamientos. O sea, básicamente se pueden obtener anticuerpos neutralizantes hacia este tipo de proteína. Entonces, pero las principales reacciones adversas básicamente son manejables, no son graves, no son severas. Una de las principales, no nos olvidemos, es la liberación de citoquinas, ¿no? Entre los 45 minutos, después de los 45 minutos de inyección de este medicamento. El Simulecto Basilizumab, el fármaco a continuación lleva por nombre Alemtuzumab. El Alemtuzumab, uno es el Basilizumab, este es el Alemtuzumab. Bueno, este cambia porque básicamente es un bloqueador del receptor CD52. Si se bloquea este receptor CD52, no se permite la señalización intracelular de la célula T. Y la célula T es clave, es fundamental, es importantísimo para los procesos de trasplante renal, antígeno de rechazo, de reacción antígeno-anticuerpo.
Entonces aquí el bloqueo de este receptor CD52 alentuzumab va a traer consigo que no se genere una activación de producción de las citoquinas como son la interleucina 2. Entonces básicamente estos fármacos que estamos conversando lo que van a evitar es que la interleucina 2 pueda actuar en su receptor CD4, ¿sí? Y en menor medida en el CD25. Entonces el actuar menos entonces va a permitir que no se genere la señalización intracelular de la célula T y por ende no se generen las reacciones antígenos anticuerpos. Del alentuzumab lo que podemos decir es de que la eficiencia de detección de alentuzumab ha sido invariable asociada con algunos efectos adversos como son por ejemplo neutropenia en un 70%. Entonces alentuzumab es uno de los fármacos monoclonales utilizados para el trasplante renal que tiene que tener especial cuidado. Siempre tiene que tener una medida de los neutrófilos, porque lo que hace es reducir el número de estas células inmunológicas importantísimas en la defensa del paciente. Y básicamente se reduce en un 70% los valores de neutrófilos. También se puede observar una disminución de los trombocitos, ¿no? Una trombocitopenia en un 52% de pacientes, anemia en un 47%, náuseas, hasta ahí anemia, trombocitopenia y neutropenia son reacciones adversas hematológicas y que son muy frecuentes y de alto porcentaje cuando se administra alentuzumab. Entonces se tiene que tener especial cuidado al administrar en el recuento hematológico de glóbulos rojos, de trombocitos y de neutrófilos, porque este medicamento alentuzumab lo que hace es reducir, ¿no?, los niveles de estas células. A nivel gastrointestinal se ha podido observar las náuseas en un 54%, los vómitos en un 41% y la diarrea en un 22%. Entonces tiene reacciones adversas gastrointestinales muy frecuentes. También se ha podido observar las cefaleas en un 24%, las distesias en un 15%, los mareos en un 12%, ¿sí?, y ciertos problemas básicamente respiratorios menores a un 5%. Entonces, los primeros medicamentos monoclonales tienen un perfil mayor de reacciones adversas a nivel de las vías respiratorias superiores, mientras que este medicamento, alentuzumab, tiene básicamente a nivel hematológico y gastrointestinal. Entonces son dos aspectos muy diferentes con estos medicamentos, ¿no? Alentuzumab, dicliximab, tacliximab también es muy importante, pero los efectos son básicamente en otro perfil, que es a nivel respiratorio, mientras que alentuzumab es básicamente hematológico y gastrointestinal. Entonces tiene que tener siempre la contabilización de estos parámetros hematológicos y gastrointestinales antes de administrar al paciente este medicamento. Lo que a continuación enmarca, básicamente tenemos la célula T, como vamos a observar acá, la célula T, y acá tenemos la célula B. Tenemos los medicamentos monoclonales utilizados para trasplantes renales como tacliximab, basilizumab. No nos olvidemos que estos dos medicamentos lo que van a hacer es un bloqueo de los receptores de la interleucina 2 en el linfocito CD4. Y aquí va a permitir o va a bloquear la actividad de las interleucina 2 a nivel de estos receptores de alta afinidad. Entonces, y por ende se va a reducir la señalización de esta citoquina. Si hablamos del OKT3, básicamente este bloquea el receptor CD3, y si bloquea el receptor CD3, entonces se va a evitar la señalización intracelular de formación de interleucina 2. Entonces el OKT3 lo que va a hacer es bloquear el receptor a nivel de la membrana celular CD3, se va a permitir básicamente que no se active los IKK y por ende el factor nuclear kappa beta, que lo tenemos aquí a nivel nuclear, que no se genere, y por ende no se active esta quinasa para que se genere la interleucina 2. Pero si hablamos del alentuzumab, este lo que va a bloquear es un receptor de nombre CD52 que se ubica a nivel de la membrana celular. Entonces este bloqueo lo que va a evitar es la señalización intracelular
de esta proteína, la interleucina 2. Bueno, rituximab es otro medicamento que no utiliza, pero aquí tenemos básicamente OKT3, alemtuzumab, basilizumab y datriximab, que son básicamente anticuerpos monoclonales que van a bloquear ciertas proteínas, como vienen a ser CD52 para alemtuzumab, el CD25 para datriximab y basilizumab, el CD3 para OKT3. Y de esta forma lo que van a evitar fundamentalmente es la activación de la célula T, que la célula T pierda su señalización intracelular y por ende no se permita la actividad antígeno-anticuerpo de reacción cuando se hace un trasplante renal. Entonces aquí se va a reducir ya la actividad a nivel linfocitaria para que no permita el rechazo de este órgano que ha sido trasplantado.